Bien, Dios bendiga a toda la audiencia de la 94.1 en este lunes que estamos dando comienzo a esta programación Proyecto Misionero. Quien te saluda, el evangelista Diego Benítez. En esta mañana maravillosa queremos estar compartiendo contigo esta hora de programación donde vamos a estar compartiendo un consejo de la palabra de Dios y vamos a estar orando por todos aquellos que están del otro lado que necesitan estar pidiendo una petición, necesitan oración. Bien, te invitamos a que puedas estar sintonizando la emisora y el consejo de la palabra de Dios, aquellos que están del otro lado en su hogar, aquellos que están en el puesto de trabajo, aquellos que se están ya yendo a trabajar, aquellos que están en la cama todavía remolones, en esta mañana maravillosa, que puedas tomar el consejo de la palabra de Dios para que hagas prosperar tu camino y todo lo que emprendas te pueda salir bien. Vamos a orar a Dios para entregar esta programación en la mano del Señor y podamos estar en la voluntad de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús venimos ante tu presencia. Queremos que tú vayas delante, que tu palabra corra, Señor, como río en este momento, que podamos estar trazando esta palabra maravillosa, la que puede salvar, sanar, libertar, la que al ciego le da vista, la que al cojo le da el poder estar caminando bien, la que al muerto lo levanta. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra espíritus, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Por tanto, Señor, toda la armadura de Dios estamos, Señor, en esa vestidura santa, Padre amado, separados para ti y para poder estar trazando tu palabra y ministrando y bendiciendo a todos aquellos que nos están escuchando del otro lado. Tú tienes, Señor, bendición para tu pueblo, tú tienes bendición para aquellos que están escuchando, tú tienes bendición, Señor, porque eres misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Esa misericordia maravillosa se manifiesta cada día que abrimos nuestros ojos. Tú haces llover, Señor, sobre la tierra, Padre, sobre buenos y sobre malos, Padre. Pero tu palabra, dice, corrige, tu palabra es lámpara y lumbrera a nuestro camino. Y en tu palabra, Señor, en este día vamos a echar la red, Padre amado, para que pueda este consejo de la palabra de Dios hallar cabida en la mente, Señor, en los corazones y en el accionar de cada uno de los que estén escuchando del otro lado y de nuestras vidas, porque la palabra es más cortante que espada de doble filo y penetra hasta partir el alma. Que nuestra boca confiese y que nuestro corazón, Señor, crea, Padre, para vivir una vida consecuente, para vivir una vida consagrada, para vivir una vida, Señor, trayendo luz, trayendo esperanza, podamos estar anunciando, Señor, tus virtudes, anunciando los misterios que hay dentro de la palabra de Dios, que tú lo revelas, Señor, a tu pueblo, lo revelas a tus hijos, lo revelas a tu siervo, lo revela a aquellos, Señor, que tú has escogido para que puedan estar anunciando, Señor, esta palabra que trae, Señor, vida, esta palabra que trae, Señor, que ríos de agua viva por el interior de cada uno de aquellos que escucha esta palabra que llena, Padre amado, el cántaro, Señor, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, Señor, a través del Espíritu de Dios. Entregamos esta programación en tus manos, Padre amado, y bendecimos a todos aquellos que están en la sintonía y a aquellos que van a escuchar posteriormente. En otro momento te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti. Amén, amén, amén. Gloria le damos a Dios. La vía de comunicación para que te puedas estar comunicando es 11 60 39 33 75. Lo vamos a repetir un poquito más lento para que podamos estar anotándolo. 11 60 39 33 75. El teléfono de la radio es 60 71 38
45. Aquellos que necesitan un milagro, aquellos que necesitan oración, aquellos que hoy están desesperados, bueno, está la palabra de Dios, está el consejo y está la virtud del Espíritu Santo que sigue operando milagros, bendición, maravilla, sanidad, liberación para todos aquellos que creen. Así que disponete en tu corazón a poder creer en esta palabra bendita para que podamos estar recibiendo la unción y el poder de Dios. Vamos a un tema musical y vamos a cantarlo juntos. Miguel Cejas en esta mañana nos acompaña en la casa de mi padre. Cantamos todos juntos, hermanos, amigo que está del otro lado. En la casa de mi padre hay unción y hay poder. En la casa de mi padre hay unción y hay poder. En la casa de mi padre hay unción y hay poder. Jesús es nuestro Padre. En la casa de mi padre hay unción y hay poder. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos se levantan para adorar al Rey. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos se levantan para adorar al Rey. En la casa de mi padre hay unción y hay poder. Bendice, Señor, en esta mañana. En la casa de mi padre hay unción Bendice. y hay poder. Abre En la casa de los ojos de los ciegos, Padre amado, en este día. De los ciegos espirituales, Padre amado, que están quejándose, que están inmersos, Señor, atados en delitos y pecados, pero tu mano preciosa esté ministrando en esta mañana se levanta, para adorar al Rey. los ciegos ven, Los cojos andan, los muertos se levantan para adorar al Rey. Nosotros no conocíamos al Señor y éramos ciegos y estamos inmersos en delitos y pecados, atados, sin entender la vida de Jesucristo ni la nueva vida en Cristo. Pero Él nos abrió los ojos y entró ese colirio santo en nuestros ojos y pudimos ver. Y estuvimos y entramos en la casa del Señor. en la casa de mi padre hay unción y hay poder. En la casa de mi padre hay unción y hay poder. En la casa de mi padre hay unción y hay poder. Todo el poder lo tiene Cristo. Los cojos andan, Esos que andan cusí, se levantan, deleitándose en la carne y queriendo someterse al Espíritu. Cojo. Pero cuando viene la palabra de Dios, ese cojo se endereza y la pierna empieza a caminar con el apresto del Evangelio de la paz y camina en obediencia, camina en santidad, camina en la casa de mi en Cristo Jesús. hay unción y hay poder. En la casa de mi padre Hay unción y hay poder. en la casa de mi padre hay unción y hay poder. El yugo se deshace, la enfermedad Se va. y los demonios salen y no vuelven más. Jamás, nunca más, porque ha sido comprado por la preciosa sangre de Jesucristo. Y los demonios salen
y no vuelven más. Los ciegos ven, los cojos Andan, los muertos se levantan para adorar al Rey. los ciegos ven. Bien, damos gracias a Dios en esta mañana por esta canción en donde podemos ver que los ciegos ven. Nosotros cuando no conocíamos al Señor ni teníamos el conocimiento de la palabra de Dios o leíamos este libro y no entendíamos, no comprendíamos el consejo de la palabra de Dios, estábamos ciegos. Y lo que hacíamos parecía que estaba muy bien a los ojos de la sociedad y a los ojos de nuestro razonamiento y entendimiento, y se cauterizaba la mente. O sea, a lo bueno llamábamos malo y a lo malo bueno. Pero cuando Cristo entró en nuestros corazones, nosotros nos arrepentimos y el Señor limpió nuestro corazón y entró el fuego del poder del Espíritu Santo, entonces salió todo lo que había, los conceptos erróneos, la psicología, todo lo que pueda haber, la religión salió de nuestra vida para vivir una vida en santidad, separado para el Señor Jesucristo. Entonces vimos espiritualmente cómo estábamos viviendo antes. Y en el transcurso del camino de la vida cristiana, dice la palabra de Dios que nosotros vamos a ser probados como el oro en el crisol. Nuestra fe va a ser probada, pero el Señor está con nosotros y Él nos da libre albedrío. Dice la palabra de Dios que aquel que es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que de su propia concupiscencia es seducido, atraído y da luz el pecado. O sea que la carne se manifiesta en nuestras vidas, aún estando dentro de la iglesia del Señor. Y muchas veces hemos sido tentados porque el león, dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y quiénes son los que son devorados? Aquellos que están distraídos, aquellos que están ciegos, o aquellos que están caminando cojos, con un pie en la iglesia y con otro pie en los placeres y delitos de la carne, ¿no? Pablo dice que hay dos naturalezas en nuestra vida y hay una ley que es espiritual, que nosotros con la mente servimos a Dios, pero nuestros miembros que fueron vendidos al pecado quieren siempre pecar. Pero gracias damos a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que Él nos bautizó en Espíritu Santo y fuego, y ese Espíritu Santo nos lleva a poder estar separados de todas esas cosas que antes hacíamos, porque el Señor nos compró con su sangre. Entonces empezamos a caminar firme, constante, caminamos erguidos, porque la mochila de pecado ya la llevó el Señor y porque ahora fuimos comprados por la sangre de Jesucristo. Pero aún así hay muchas personas que están del otro lado, y aún nosotros mismos en su tiempo también estuvimos inmersos, muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos dio vida. Por eso en la casa de mi Padre los muertos se levantan y los demonios se van y no vuelven nunca más. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. En esta mañana abrimos nuestra Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios, hablando a los efesios, hablando Pablo de la unidad del Espíritu,
hablando de que nosotros, que ya fuimos comprados por la sangre de Jesucristo y fuimos hechos hijos de Dios, ¿cómo debemos conducirnos ahora que somos hijos de Dios? Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Los hijos que se sienten amados aman y obedecen a Dios, obedecen a su Padre espiritual y entonces se conducen con temor y temblor, con temor de Dios, con ese temor reverente, no el temor del miedo, que es una influencia espiritual y que es un espíritu inmundo. Dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Nosotros también tenemos que crucificar la carne con sus delitos y pecados y entregarnos a Dios completamente, cuerpo, alma y espíritu, para que podamos tener autoridad para vencer la tentación y aún autoridad para poder estar marcando la diferencia. Porque si no, vivimos consecuentemente y no buscamos la santidad de Dios y estamos viviendo naturalmente, entonces vamos a caer, vamos a vivir cotidianamente. Dice: el justo peca 7 veces y 7 veces vuelve a levantarse, pero aquel que no fue justificado vive deliberadamente y haciendo lo malo. Pero aquel que ha sido comprado por la sangre de Cristo, entonces busca agradar a Dios. Pero cuando la mente se cauteriza, y no solamente la mente, sino que llega al corazón y da luz al pecado, entonces ya nos comportamos como hijos, pero hijos desobedientes. Entonces dice: pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre como conviene a santos. Podemos ver la historia de Sansón. Vamos a ver la historia de Sansón. Sansón, dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová habló con Manoas, que era el padre de Sansón, y le dijo que iba a tener un hijo y iba a ser nazareno y que iba a hacer voto ante los ojos de Jehová y que no se iba a cortar, a rasurar al cabello y que no iba a tomar sidra y que tenía que estar haciendo la voluntad de Dios, porque era nazareo, fue llamado y era escogido por Dios. Hay muchos que son escogidos, que son comprados, que han nacido dentro de la iglesia del Señor. ¿Y qué hizo Sansón? Dice la palabra de Dios que buscó para él una mujer, y no del pueblo del Señor, no del pueblo de Israel, sino, vamos a leerlo a ver, Nazareno está con nosotros del otro lado de lo que son los controles técnicos. En esta mañana está acompañándonos Nazareno Benítez, damos gracias a Dios por esto. Podemos estar viendo que los padres de Sansón le dijeron: no hay mujer para ti acá en nuestro pueblo,
que tienes que ir a buscar una filistea. Y la desobediencia de este escogido, la desobediencia de este nazareo, la desobediencia lo llevó a mucha amargura en su vida. ¿Por qué? Porque desobedeció, no solamente desobedeció, sino que fornicó, no solamente fornicó una vez, sino que después 2 veces con una prostituta, no solamente con la prostituta, sino 3 veces con Dalila. Y hasta que Dalila lo quería entregar en la mano de los filisteos, porque toda esa mala decisión que hizo Sansón en desobediencia de los padres, la palabra de Dios nos habla y nos dice: hijitos, obedeced a vuestros padres. Vamos a leerlo así. Dice: hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Nuestros padres, que son hombres naturales, dice que nos corrigen, y a veces corrigiéndonos hacen lo malo también. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que es Dios, nos va a corregir, nos va a disciplinar, nos va a traer con lazos de amor, nos va a guardar, nos va a librar de un montón de cosas? A ver si, Nazareno, leemos un cachito lo que tenés ahí en el... Los saludo con la paz del Señor. Esto está en Jueces capítulo 14, versículo 1 al 3. Dice: Sansón demanda una esposa filistea. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por esposa. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tú tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Bien, de los filisteos incircuncisos, tenemos que entender esto. La circuncisión en este tiempo es en nuestro corazón. ¿Y qué es la circuncisión? Saca todo la fornicación, la prostitución, la promiscuidad, toda la avaricia. Todos los frutos de la carne salen fuera para que entre el Espíritu de Dios y para que more en nosotros la presencia de Dios. Pero como Dios nos da libre albedrío, podemos decidir qué hacer. Si respetamos la palabra de Dios, tomamos el consejo de la palabra de Dios, que nos va a hacer vivir una vida justa, santa, piadosa y de bendición en bendición, tener una familia bien constituida, o conociendo la palabra de Dios, tomamos por mujer o por varón o por esposo también una mujer incircuncisa. ¿Qué quiere decir una mujer incircuncisa? Una mujer habla en Cantar de los Cantares, la palabra de Dios dice, también nos habla a las doncellas de Jerusalén. Jerusalén es la iglesia, y las doncellas y los doncellos son los que han sido comprados por la sangre de Jesucristo, nacido dentro de la iglesia, guardado de todo mal por el consejo de la palabra de Dios, por el consejo, por la oración de su padre, de su madre. Pero llega una edad en donde ya
hay decisiones que uno tiene que tomar y esas decisiones van a influir en la vida para siempre. Y la más importante es la decisión de obedecer la palabra de Dios. Y si nosotros le damos rienda suelta a la carne, vamos a desobedecer la palabra de Dios y en esa desobediencia Satanás toma ocasión. ¿Para qué? Para frenar, para destruir la bendición que Dios tiene. Porque la palabra de Dios dice que el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea que la palabra de Dios, los hijos de Dios, se guardan en santidad. En santidad quiere decir no prueban al amor antes de tiempo. O sea, la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que orar a Dios. ¿Para qué? Para poder estar viendo nuestro esposo, nuestra esposa, que sea, siempre estamos hablando de hombres y mujeres que han sido criados en el camino del Señor, ¿no? Que conocen la palabra de Dios y que saben y que han experimentado la presencia del Espíritu Santo. Entonces a ellos Dios le va a demandar más, pero llega un momento donde ellos deciden, y si deciden bien, si se guardan y deciden bien, entonces Dios le bendice, le abre las puertas. ¿Cuántos han sido guardados o se guardaron para el Señor y la sociedad le dice, pero estos son retrógrados, ¿cómo van a hacer esto? Y para la sociedad nosotros somos bichos raros. ¿Por qué? Porque el Señor nos guarda, nos tiene en integridad de alma, de corazón. Y la voluntad de Sansón fue tomar mujer filistea, incircuncisa. ¿Qué quiere decir incircuncisa? Que no está convertida. Y eso también es para hoy, para este tiempo. ¿Y qué pasa con la persona que no está convertida? Tiene espíritu de sensualidad, de fornicación, de adulterio, siendo hombres casados, quieren acostarse con una mujer de 20 años, teniendo 50 años, quieren estar acostados, porque hay una influencia demoníaca. Aún la palabra de Dios nos habla y nos dice, esto conociendo a Dios, dice, se opusieron a lo natural y Dios lo entregó a una mente reprobada, tanto que dice que deshonraron en sus propios cuerpos, y Dios lo entregó a esa mente, dice, y se entenebrecieron en su corazón y se acostaron hombres con hombres y mujeres con mujeres. No están circuncidados, son incircuncisos. Que Dios tiene misericordia de esa, pero por supuesto de esa persona tiene misericordia si se arrepiente, si se vuelve a Dios, tiene misericordia. Pero si no se vuelve a Dios, Dios lo deja en sus delitos y pecados. Estamos hablando de hijos de Dios. Estamos hablando de hombres y mujeres que han sido comprados por la sangre de Jesucristo. Sansón pertenecía al pueblo de Dios, pero su decisión hizo, podemos ver el relato, vamos a ver lo que pasó por esa desobediencia. Dice que él iba a festejar, iba a presentarse con los filisteos y le iban a dar por mujer a esta filistea, y empezó a hablar un enigma en ese momento. A ver si podemos ver esa parte, Nazareno, en donde Sansón le habla y le dice vamos a un tema musical y venimos con esa partecita donde está el enigma, que es un secreto que él habla. Vamos al tema musical.
amaría dulcemente, que me amaría eternamente, que en sus manos me tendrá. El Hijo de mi gran Dios que hoy servimos, solo por el tuyo vivimos. Gracias hoy por su bondad. Eres la rosa de Sarón, Señor Jesús, tú eres la rosa. Lirio de los valles, príncipe de paz, admirable Padre eterno eres tú. Tú eres la rosa. Bien, estamos escuchando la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Jesucristo es la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Bien, estamos con el enigma. Vamos al enigma nazareno a ver qué es lo que decía Sansón. Se presentaba ante todos los filisteos y le dijo, si ustedes pueden descubrir este enigma, entonces yo les voy a dar todos los vestidos. Y si no descubren el enigma, entonces ustedes me van a dar a mí. Y dice que vamos primero al enigma. El enigma, y lo que vamos a leer ahora, está en Jueces 14, capítulo 14, versículo 14. Y Sansón dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Pasaron 3 días y ellos no podían descifrar el enigma. ¿Seguimos leyendo? Así que el 7º día le dijeron a la mujer de Sansón: haz que tu marido te diga la solución del enigma, de lo contrario les prenderemos fuego a ti y a la casa de tu padre. ¿Acaso nos invitaron para quitarnos lo nuestro? La mujer de Sansón se echó a llorar y le dijo: tú no me quieres, más bien me odias, pues no me has dicho cuál es la respuesta al enigma que propusiste a mi gente. Y Sansón respondió: si ni a mis padres le he dado la respuesta, ¿crees que te la daré a ti? Bien, podemos ver que la mujer que era filistea y no era circuncidada ya tenía otras leyes y estaba presionada por su pueblo, por los filisteos. ¿Por qué? Porque ellos habían ya puesto una sentencia que iban a matar a su familia y a matarla a ella y a matar a Sansón. Las personas que viven sin ley de Dios están dominadas por su concupiscencia y están dominadas por Satanás, mucho. Y no van a sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice la palabra de Dios, sujetarse a esa ley. Así que, hijo de Dios, hija de Dios, que tú tienes que decidir. Vos vas a ver mucha atracción física, vas a tener mucha atracción sexual, van a ver, tus ojos van a ser deslumbrados por la filistea o los filisteos que son altos, bellos, musculosos, todas las cosas fruto de la carne se cae, este cuerpo se va envejeciendo, unos quedamos peladitos, otros más formados, pero el tiempo pasa. Pero la palabra de Dios y el que obedece la voluntad de Dios permanece para siempre y no pierde las bendiciones del Señor. Entonces, su decisión ya de estar tomando una mujer incircuncisa hizo que esté en una mala posición. Y él quiso dar el enigma y ella le exigió en su corazón y después se le descubrió el enigma. ¿Estamos? Sí. A ver, ¿qué es lo que pasó con esa situación? En Jueces 14, versículo 17, dice: y su mujer lloró ante él los 7 días del banquete, pero tanto presionando a Sansón que al 7º día éste cedió
y le dio la respuesta. Entonces ella fue y se lo hizo saber a su gente. Ese mismo día, antes de que el sol se pusiera, los jóvenes de la ciudad dijeron: ¿qué cosa hay más dulce que la miel? ¿Y qué cosa hay más fuerte que el león? Y Sansón le dijo: si no araran con mi novilla, jamás habrían solucionado el enigma. Tremendo. La profundidad, si no araran con mi novilla. O sea, era de él, era ya prácticamente su esposa. Pero la presionaron, hicieron que le diga el enigma, y entonces Sansón quedó expuesto. Sansón quedó expuesto y tenía que traer todos los vestidos. Y dice que le trajo los vestidos, pero mató a los del mismo pueblo para traerle el vestido. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Tremendo. Mataron al padre, y el padre entregó, Sansón se fue, y el padre entregó a esta mujer a otro hombre. Las personas que no conocen la ley de Dios no viven bajo los estatutos y decretos de la palabra de Dios. Usted va a ver hoy a los padres enseñándole cosas que son muy dañinas para los niños. Niños de 4, 5, 10 años bailando con la botella, haciendo movimientos sensuales o sexuales, apología del adulterio, de la fornicación, de la promiscuidad. Esas son leyes que están fuera del pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo va a haber una comunión entre un hijo de Dios y un incircunciso? Estamos hablando a los hijos de Dios, a los que fueron comprados por la sangre de Cristo. Aunque tu carne en la juventud, la palabra de Dios dice: acuérdate, joven, de los días de tu juventud, haz la voluntad de Dios. No sean que vengan los días malos y no tenga de ello contentamiento. Tremendo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. O sea que si nosotros honramos a Dios, Dios nos honra, nos guarda, nos libra, nos bendice. Y ya su mala decisión hizo que él esté mal. Volvió de nuevo a su pueblo, y después, cuando fue de nuevo, dice que vio todo lo que hicieron. Entonces él dice que agarró unas zorras y ató a las zorras en su cola, le prendió fuego y las lanzó a todo lo que era el pueblo de los filisteos, en donde tenía su sembrado, y quemó todo el sembrado. Y ese pecado no solamente hizo que Sansón esté mal, que haga las cosas mal, que esté fuera de su pueblo, fuera de su parentela, que haga cosas indebidas, que peque deliberadamente, sino que también trajo mortandad a su padre, a su madre, tristeza, angustia, y a su pueblo, porque después los filisteos vinieron al pueblo porque tenían sojuzgado a Israel, y entonces le tuvieron que entregar a Sansón. ¿Para qué? Porque cuando nosotros pecamos deliberadamente, hay una disciplina de nuestros padres, pero también hay una disciplina de Dios. Y en esa disciplina de Dios entró también el hijo pródigo. ¿Te acordás del hijo pródigo? Que pidió sus bienes antes de tiempo. Y cuando estaba en el medio del hato de los cerdos, comiendo con las algarrobas de los cerdos, dice: yo iré a mi casa. Entró en sí, dice la palabra de Dios. Hay un proceso en la persona. Y este proceso también se dio en la vida de Sansón. Pero Sansón reiteradamente no le interesó
estas situaciones que él estuvo viviendo, porque después no solamente estuvo con los filisteos, sino que fue y pasó toda una noche con una prostituta. Y en esa situación también los filisteos rodearon la casa y él pudo, Dios lo cubrió, lo libró de la muerte esa noche, pero volvió de nuevo a darle rienda suelta a su condición natural y no a la palabra de Dios. Y quiero, sé que hay muchos que están del otro lado y en este tiempo se están guardando y están haciendo la voluntad de Dios, pero las pasiones que están en sus vidas y se desesperan porque ven a otros que Dios les abre las puertas, le bendicen y ellos van pasando el tiempo, van pasando los años y dicen, no, parece que no llega la bendición, y entonces toman una mala decisión y eligen mal. De nuevo Sansón estuvo con Dalila. Y ya Dalila era más fuerte que la filistea, más fuerte que la prostituta. Ya esta tercera vez ya era para sacarle los ojos y para matarlo. Cuando nosotros estamos inmersos en este pecado hay misericordia. Dios nos quiere bendecir. Dios no quiere estar haciendo el bien. Pero si nosotros nos conducimos como Sansón, dice que el secreto de su fuerza radicaba en su pelo, en las guadejas de sus pelos. Y la primera vez los filisteos contra ti, podemos ver eso también. Sansón y Dalila, podemos estar leyendo un poquito de Sansón y Dalila. ¿Qué hora es, Nazareno? Bien, vamos a pasar un tema musical y vamos con Sansón y Dalila. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Con Dalila no, con Dalila no, no juegues con Dalila, ella es enemiga del pueblo de Dios. Con Dalila no, con Dalila no, no juegues con Dalila, ella es enemiga del pueblo de Dios. Sansón estaba confiado, decía mi fuerza me va a defender. Total si arriesgo un poquito, ¿qué podrá hacerme esta pobre mujer? Dormido como un niño, se olvidó de todo, hasta de su Dios. Y cuando despertó, los filisteos lo atraparon, con Dalila jugó. Con Dalila no, con Dalila no, no juegues con Dalila, ella es enemiga del pueblo de Dios. Bien, estamos compartiendo la palabra de Dios en donde dice
sé imitadores de Dios como hijos amados, y estamos hablando de aquellos que se guardan y llegan un momento en donde no se pueden guardar, y estamos viendo el ejemplo de Sansón. Vimos primero que buscó una mujer incircuncisa, después vimos que estuvo con una prostituta y ahora está con Dalila. Vamos a estar viendo la lectura de esta historia de este varón que fue concebido por el ángel de Jehová, que fue separado para ser un hombre de Dios, una mujer de Dios también. Esto es indiferente al sexo, ¿no? O sea, masculino y femenino, es para todos los hijos de Dios. Vamos. Amén. Vamos a leer en Jueces 16, versículo 4 en adelante. Sansón y Dalila. Tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Soret, que se llamaba Dalila. Los jefes filisteos fueron a visitarla y le dijeron: recurre a tu astucia y averigua en qué consiste su gran fuerza y cómo podemos vencerlo. Entonces vendremos y lo ataremos para controlarlo, y cada uno de nosotros te dará 1100 monedas de plata. Y Dalila le preguntó a Sansón: por favor, dime en qué consiste tu impresionante fuerza. Si alguien quisiera vencerte, ¿cómo tendría que sujetarte? Y Sansón le respondió: si me atan con 7 cuerdas de mimbre verde, que no estén secos, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre. Los jefes de los filisteos le llevaron las 7 cuerdas de mimbre verde y ella lo ató con los mimbres. Como ella tenía hombres espiando en el dormitorio cuando Sansón estuvo atado, ella gritó: Sansón, los filisteos te van a atacar. Pero él rompió los mimbres como si fueran estompa quemada, y el secreto de su fuerza no llegó a saberse. Entonces Dalila le dijo a Sansón: mira que me has engañado, me has mentido, por favor dime cómo se te puede sujetar. Y Sansón respondió: si me sujetan fuertemente con cuerdas nuevas que nadie haya usado, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre. Y Dalila buscó cuerdas nuevas y lo ató con ellas, y como los espías estaban en el aposento, les dijo: Sansón, los filisteos te van a atacar. Pero él rompió las cuerdas nuevas como si fueran hilos. Entonces Dalila le dijo: hasta ahora me has engañado, me has dicho puras mentiras, ¿no me vas a decir cómo se te puede sujetar? Y él le dijo: tienes que entretejer con una tela las 7 trenzas de mi cabeza, asegurarlas con la estaca de un telar. Dalila aseguró las 7 trenzas contra una estaca, y entonces le dijo: Sansón, los filisteos te van a atacar. Pero Sansón se despertó y arrancó la estaca del telar y la tela, y Dalila le reprochó: ¿cómo puedes decir que me amas si tu corazón no está conmigo? Ya van 3 veces que me engañas y todavía no me has dicho en qué consiste tu impresionante fuerza. Y como ella lo presionaba y lo importunaba todos los días, su ánimo decayó y casi se murió de angustia. Y hasta que le abrió su corazón y le confesó: soy nazareo y estoy consagrado a Dios desde antes de nacer. Por eso nunca ha pasado la navaja por mi cabeza. Si algún hombre llegare a raparme, la fuerza me abandonaría y sería tan débil como cualquier otro hombre. Y Dalila se dio cuenta de que esta vez Sansón le había dicho la verdad hablando con el corazón en la mano, así que mandó a llamar a los jefes de los filisteos y le dijo: esta vez Sansón
me ha abierto su corazón. Los jefes de los filisteos le llevaron el dinero prometido, y ella hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas. Luego llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabeza, y ella comenzó a maltratarlo, pues su fuerza ya le había abandonado. Entonces le gritó: Sansón, los filisteos te van a atacar. Y esta vez Sansón despertó, creyó que podría escapar como otras ocasiones, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Y así los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Allí lo sujetaron con cadenas a un molino que había en la cárcel, pero después de haber sido rapado, el cabello de su cabeza le comenzó a crecer. Bien, bien. Ahí estamos en el tiempo en donde Sansón hace lo que bien le parece, está con Dalila. Dalila hace complot con los filisteos. Los filisteos ya tenían su sentencia, querían matarlo, no solamente sacarle la fuerza, sino que matarlo a Sansón. Y entonces Dalila, que no era una mujer circuncidada ni del pueblo de Israel, siempre le estaba mintiendo, siempre estaba haciendo lo contrario a lo que haría una hija de Dios, lo contrario a lo que haría un hijo de Dios: conservar, respetar a su marido, respetar a su esposo, que es el consejo de la palabra de Dios. Y la persona que no está con la circuncisión del corazón, con el Espíritu Santo dentro, entonces anda gobernada por Satanás. Dalila estaba gobernada por Satanás y Sansón estaba en su voluntad, era hijo de Dios, era nazareno, pero estaba en desobediencia. Estaba haciendo su propia voluntad y su propia voluntad lo llevó al pecado. El pecado lo llevó a estar preso, y no solamente estar preso, sino que aún en esa condición hay misericordia de Dios. Él mentía deliberadamente, pero dice que en un momento, en la tercera vez, ya dice que se entristeció y fue como cualquiera de los otros hombres. El Espíritu Santo se contricta, entonces le descubrió que era nazareno, que él había sido comprado por el Señor. Hay muchos que están del otro lado y que saben lo que le estamos diciendo, que están desde antes del vientre de su madre, ellos fueron concebidos para ser siervos de Dios, para ser siervas de Dios. Y están como Sansón, hoy, padeciendo, atados. Y no encuentran la salida, porque han desobedecido. Pero Sansón pensaba en ese momento que iba a vencer de nuevo a los filisteos. Y dice que lo durmió Dalila. El pecado trae ceguera espiritual. El pecado te duerme de la santidad. Te hace mentir, te hace pecar, te hace vivir una vida desenfrenada. Esto le estaba pasando a Sansón, como a muchos de nosotros antes de que vengamos al Señor. Satanás quería destruirnos. Entonces dice que en esa cama en donde se durmió, los filisteos vinieron y le cortaron las 7 guadejas, o sea, 7 es el número perfecto de Dios. Y le cortaron las 7 guadejas y la fuerza se acabó. Cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo se contricta. Y cuando pecamos deliberadamente, el Espíritu Santo ya no tiene fuerza en nosotros. Entonces esto le pasó a Sansón. Y no solamente, no es que no tenía fuerza, sino que lo llevaron, dice, y lo ataron con cadena. ¿Para qué? Para que esté en el molino trabajando para ello. Él tenía que ser un siervo de Dios. Y ahora estaba atado, estaba preso y con el pueblo contrario. Era esclavo de los filisteos. El que peca es esclavo del pecado, dice la palabra de Dios.
muchos hombres y mujeres que están del otro lado, saben lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo. También muchas personas saben en qué condición, si están en la primera, en la segunda, en la tercera, si están con Dalila. Y saben que el Señor tiene misericordia. Pero si no se vuelven, saben que quedan ciegos. Y quedar ciego no solamente destruye su vida, su comunión, salir de la iglesia, destruye su familia, destruye sus hijos. Tremendo es lo que Satanás quiere hacer, aún con hombres y mujeres de Dios que están en la iglesia y que han escogido bien también, pero han descuidado el tiempo de oración, el tiempo de congregarse, el tiempo de tener un culto familiar, y quedaron dormidos. Y quedaron dormidos y entonces empezaron a conducirse con los deseos naturales. ¿Y cuántas Dalilas y Dalilos salieron para destruir las familias constituidas por Dios? Qué bueno que podamos estar viendo a la luz de la palabra del Señor. Porque dice que en esa situación, dice que Sansón hablaba con Dios y el tiempo estaba pasando y el pelo de su cabeza le estaba creciendo. Tremendo. Vamos a ver si podemos leer en donde le sacan los ojos a Sansón. Gloria le damos a Dios en esta hora. Las decisiones más importantes que los hijos de Dios tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios. Podemos ver a Daniel, que aún estando en un pueblo deportado, él decidió no contaminarse con la comida del rey. El rey de este mundo es Satanás. Y aunque él fue deportado, dice que él oraba 3 veces al día. Y tremendo. En capítulo 10 de Daniel, dice: del momento que dispusiste tu corazón a humillarte y a entender, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, dice. Hay muchos padres y muchas madres que están intercediendo, que están orando por sus hijos, por sus hijas, por familias de la iglesia, hombres de Dios, mujeres de Dios, que están orando, intercediendo, porque como nunca antes, hoy se está viendo la mediocridad en el pueblo del Señor, y se está viendo mucha apostasía y mucha liviandad. Y aquellos que tienen colirio santo ven el resultado o lo que va a ser esa liviandad en el pueblo del Señor. Entonces las oraciones son escuchadas, y a causa de esas oraciones yo he venido, pero el príncipe de Persia me detuvo durante 21 días, dice. Y dice, pero cuando lo escuché y lo vi, dice, se fueron mis fuerzas. Hay muchos hombres y mujeres de Dios que no tienen más fuerzas hoy, que están llorando amargamente por la situación que le está tocando vivir. Pero el Señor te dice que a causa de tus palabras yo he venido, y que se detuvo porque el príncipe de Persia quería destruir, pero el edicto fue revocado, y así también va a ser revocado de aquellas doncellas, de aquellos hijos de Dios que fueron comprados por la sangre de Jesucristo, y aunque hoy están presos, atados, y están ciegos en medio de su situación, en medio de su pecado, Dios le va a dar victoria por la oración de la iglesia, por la oración del pueblo, por la oración de los padres, porque dice que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, y cuando un dedo se duele todo el cuerpo.
Vamos a ver si tenés la lectura. Sí, en el versículo 21 del capítulo 16 dice: y así los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Perfecto. Y después dice que lo llevaron en una fiesta que ellos tenían y había más filisteos que todo el tiempo en que él estuvo en contra de los filisteos y lo que mató en su accionar. Y dice que Sansón oró a Dios y le pidió que tenga misericordia. Y lo llevó a las 2 columnas de aquel lugar, que eran las columnas centrales. Pero él ya estaba ciego, dice. Y que clamó a Dios y Dios tuvo misericordia. Y él, con la fuerza del Espíritu de Dios, lo que te va a libertar, varón, mujer, que está del otro lado, es la fuerza del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Estamos ya al tiempo. Bien, damos gloria a Dios. Y la palabra de Dios nos dice, hoy dice, sed pues imitadores de Dios como hijo amado. No como hijo desordenado, sino como hijos amados. Padre, hemos compartido tu palabra en esta hora y sabemos que hay muchos que están, Señor, están pasando esta atadura, están pasando esta desobediencia, están pasando, Señor, esta ceguera, están pasando esta situación de adormecimiento espiritual. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra traiga luz, que tu palabra, Señor, liberte, que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, que vuelvan en sí, Padre amado, y puedan estar recibiendo bendición de Dios, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén y amén. Nos despedimos, esperemos que este programa le haya sido de bendición. Nos vemos, bendiciones. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros desde ahora y para siempre. Que Dios te bendiga, que el consejo de la palabra halle cabida en tu corazón. Dios te bendiga. Paz. Must be